Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Muy buenos días, son ya las 8:07. Empezamos ampliación de noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas, quienes hablan, los acompañamos en las próximas 2 horas. Y bueno, el día de ayer finalmente se eligió a quienes serán a partir de hoy los integrantes de la nueva mesa directiva del Congreso. El congresista Alejandro Soto es el nuevo presidente del Poder Legislativo. Su lista obtuvo 77 votos, más de lo que ellos dicen haber esperado los integrantes, por lo menos de esta coalición de fuerzas al interior del Parlamento. Sin embargo, todavía continúa la resaca de la polémica sobre esta fusión o esta integración en una misma lista de fuerzas tan dispares hasta hace poco como fuerzas de la derecha con Perú Libre. Tiene a Valdemar Cerrón dentro de la mesa directiva, ahora como segundo vicepresidente. Vamos a analizar este y otros temas con nuestros invitados. Fernando. Mávila, buenos días a quienes nos oyen, nos ven en la tele y nos siguen por plataformas digitales. Efectivamente, estamos ante hechos importantes que hay que analizar con mucha calma y para eso tenemos varios invitados. Pero antes de comenzar con lo coyuntural, yo quisiera recordar que hoy es el aniversario del nacimiento del gran almirante Miguel Grau. Un punto de unidad para todos los peruanos, puesto que nadie puede negar que como oficial de la Marina, como congresista y como ciudadano, es un ejemplo, como las encuestas muestran, y es el más apreciado de los peruanos de nuestra República. De manera que un homenaje a él y a través de él, naturalmente, a la Marina de Guerra del Perú, que mantiene viva esa tradición. 8:08. Empezamos el programa conversando con el congresista Jorge Montoya Manrique. Él es vocero reelegido de la bancada de Renovación Popular. Muy buenos días, almirante. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. A propósito, precisamente del natalicio de Miguel Grau, que destacaba Fernando en la introducción, interesante porque hablamos de alguien que estuvo por encima, con una escala de valores por encima de lo que estamos viendo en los últimos años en la clase política de nuestro país. Es el contraste que hay que marcar, sin duda. Diputado, además, por Paita, y en algún momento se inmoló, se hizo cargo del Huáscar nuevamente porque sabía que él era la persona indicada para llevar adelante la campaña marítima de la Guerra del Pacífico. Pero volvamos a la actualidad. En la actualidad hay un tema de fragmentación donde parece, por el contrario, que priman más bien los intereses particulares por encima de los intereses del país. Y esto es lo que la mayoría siente al haberse elegido a esta lista tan variopinta. ¿Cuál es el sentir en este momento de Renovación Popular? Yo lo escuchaba el día de ayer decir que ustedes habían sido dejados de lado. ¿Se ratifica en esa sensación? Sí, Mávila, antes quisiera hacer una reflexión de Miguel Grau. Creo que, como ha dicho Fernando, es el momento de que los peruanos valoren los principios que Grau preconizó durante su vida y los realizó y los defendió, y nos unamos junto a ellos para poder hacer de la democracia un lugar más habitable, por emplear una palabra, para todos los peruanos, y que entiendan de que eso les puede dar seguridad a futuro, que no hay intereses personales de por medio, que no deben haber intereses personales de por medio para tomar decisiones, que hay que pensar en el Perú, en el país, en todos los peruanos a futuro, y eso no se ha hecho en estas elecciones del Congreso. Se ha visto ¿Tiene usted un sinsabor? Un sinsabor bastante fuerte, porque tenemos los votos como derecha para poder haber peleado la mesa directiva, y para eso hay que tener la valentía de hacerlo, porque estábamos jugándonos el futuro del destino del Congreso realmente. ¿Y entonces qué cree? ¿Por qué fueron dejados de lado desde su perspectiva? Cosa que niega Fuerza Popular. Pero ¿por qué siente usted que los dejaron de lado si ya tenían los votos? Si no era un tema aritmético, ¿por qué entonces se incorporó a Perú Libre en la lista? Claro, ese es el tema. Nosotros hemos venido conversando no una semana, por varios meses el bloque ha estado reuniéndose y hablando de diferentes temas. Cuando llegó la época de las elecciones, se habló de las elecciones. Y dentro de una de las reuniones hace más de un mes, Guerra García mencionó que la presidencia del Congreso le correspondería a Fuerza Popular del grupo del bloque y la vicepresidencia a Renovación Popular o viceversa, de acuerdo a lo que ellos tomen decisión final. Yo lo respeté en lo que estaba hablando y quedó, y estábamos esperando que tomen su decisión, que nunca la tomaron, nunca la comunicaron hasta el final, hasta cuando presentaron la lista realmente. Entonces, y hemos estado participando en reuniones el día sábado anterior,
y ellos no se presentaron. Fuerza Popular estuvo falto en las últimas 2 o 3 reuniones. Yo me olía que había algo extraño porque al no asistir era simplemente congelar las acciones, no se podía tomar ninguna decisión. Hasta que el día lunes salió este acuerdo. Y yo insisto en lo siguiente, teníamos 64 votos como derecha y la izquierda 63 y estaban todas juntas. ¿Pasábamos a la segunda vuelta? Sí, pasábamos a la segunda vuelta, pero estaban los no agrupados, que es un grupo importante y que yo creo que la mayoría son demócratas y iban a votar por la derecha. O sea que el triunfo estaba garantizado, desde mi punto de vista y de mi óptica. Pero ellos han hecho otros cálculos, no sé cuáles son, no hay ningún acuerdo que hayan firmado en público, de repente tienen algún acuerdo oculto, que eso sería dañino también para la relación futura. O sea, acá tienen que poner las cartas sobre la mesa, qué cosa le han concedido a Cerrón, y Cerrón qué cosa desea de la mesa, porque ya lo dijo ayer, ¿no? La constituyente, nueva constitución. Ese es un punto, es uno de sus pedidos, va a ser aceptado, qué es lo que han coordinado entre ellos para ver qué acciones políticas se van a seguir adelante. Nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia y votando con la democracia cuando sea necesario y en contra cuando también sea indispensable, pero no tenemos intereses personales, nuestro interés es servir al país. Pero hay muchos políticos que tienen intereses personales, no de servir al país. Esa es la diferencia. Hay un comunicado de su bancada que termina además en singular, aprovecho la oportunidad. O sea, aprovechamos. Aprovecho, dice. ¿Eh? Ha salido un error, sí. Bueno, quizás el inconsciente se filtró, porque dice, no. Y en aprovecho no sé quién será, pero yo había pensado que era usted como vocero, pero en fin. Puede ser, no hay problema. Es de todo. En todo caso, en su párrafo segundo dice que el fujimorismo pretende devolver al manejo del poder a Perú Libre, una agrupación que sirvió de mascarón de proa, que es una referencia naval, sin duda, mascarón de proa, para llevar a la presidencia a Pedro Castillo, instalando una cleptocracia con las nefastas consecuencias para el gobierno de la nación. Usted está atribuyendo una intención política al fujimorismo con esto. Estoy atribuyendo una intención política porque tiene que haber una intención política, ¿no? Son políticos que están sentados en una mesa política, de un lugar donde se hace política todos los días, y no entendemos, porque no ha habido ninguna explicación lógica ni razonable, eso de que se iba a perder la mesa en manos del comunismo. Están totalmente equivocados. La tiene el comunismo en la mesa. Está sentado en la mesa con ellos. Es compañero de carpeta, por decirlo de alguna forma, de Fuerza Popular y de los que han aceptado esta situación. O sea, no es que han defendido para que el comunismo no la tome, ya la tomó, ya son parte de ellos. Que aclaren su situación, que no la han aclarado hasta el día de hoy. Son excusas, son... sobre la base de un análisis de números de votos, diciendo que sí podían ganar sin Perú Libre. Pero yo recuerdo que en materia de cálculo de votos, cuando comenzó este Congreso hace 2 años, usted fue candidato a la presidencia y nos dijo acá que usted sabía que contaba con los votos para ganar y por eso impuso su candidatura, y la verdad es que ni siquiera sacó los votos de su bancada. Ahí le voy a explicar. Yo no sabía cómo funcionaba la política, funcionaba con acuerdos bajo la mesa. Ya habían acuerdos con las personas que yo hablé que ya habían tomado acuerdos de otra forma y no lo decían. O sea, ahí aprendí de golpe cómo funcionaba la política. Y eso para mí no es hacer política. Para mí eso es hacer componendas, repartijas, acuerdos que no son realmente en una democracia, que en una democracia deben darse. Nuestros políticos se han acostumbrado a negociar, no a conseguir consensos ni buscar acciones positivas para el, sino a negociar. ¿Qué gano yo de esta decisión? Voy a ganar tanto, entonces ok, vamos. Ahora están en las comisiones. ¿Qué gano con las comisiones? ¿Cuántas comisiones voy a manejar? ¿A quién voy a poner en cada comisión? Y son importantes las comisiones. Pero no se ve en una mesa clara, lo maneja el que ganó. Que ganó hace su repartición de comisiones y ahí no hay forma de decir nada, porque se va al voto, tienen la mayoría en la votación y se aprueba. Entonces, todo este tema es complicado, muy complejo, y los que tienen la mayoría de votos son los que lo manejan. Esa es la realidad del Congreso. La congresista Patricia Juárez ha dicho que este es un tema estrictamente administrativo, que la mesa no puede imponerle ninguna decisión final al Congreso porque los proyectos se someten dentro de comisiones a debate y luego en votación al Pleno. Y sobre el tema de la Asamblea Constituyente ha dicho que eso no va a ocurrir, que no se va a aceptar un planteamiento, que ellos pueden presentar el proyecto que quieran, pero que no hay en el Congreso la posibilidad de que pase la Asamblea Constituyente ni una nueva Constitución. Debemos ir a una pausa, pero me gustaría que le respondiera o que respondiera esos argumentos cuando regresemos luego de la misma. 8:16, regresamos con el almirante Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular.
Son las 8:22, estamos entrevistando al señor Jorge Montoya, que es el vocero de la bancada de Renovación Popular, que nos ha explicado por qué se opuso a la constitución de una lista que es la que ganó finalmente, que reunía a Fuerza Popular con Perú Libre al mismo tiempo que a APP y Avanza País. Mávila Huertas le había dejado plantear una pregunta al almirante Montoya. Sí, que tenía que ver con la respuesta que hay desde el fujimorismo. Se dice, la mesa directiva no es una reunión de programas de manejo de temas, de ideologías en común. Simplemente es un tema administrativo que tiene que ver con una organización y una pluralidad, es lo que ha dicho la señora Patricia Juárez, por ejemplo, que pueda permitir garantizar una elección en primera vuelta. Usted nos dice que, por el contrario, se han sentido desplazados, pero entonces, ¿cuál supone usted es ese trato que no se conoce que puede haber ocurrido? Porque la defensa dicen, no, necesitábamos los votos, esto es un asunto completamente aritmético y no tiene nada oculto bajo la mesa. Sí, es una aritmética media extraña, porque lo que querían evitar está en la mesa. O sea, el comunismo no gane la presidencia de la mesa, bueno, ahora está sentado como vicepresidente. Pero más que el comunismo, lo que se dice es, no queríamos ni niños ni caviares. Ese es el argumento que han esgrimido de la derecha y de Perú Libre. Claro, ni niños ni caviares. Ahí hay un juego de palabras, porque en realidad los niños tienen que ser definidos por la Fiscalía. Hasta el día de hoy no están definidos quiénes son. Están sombras sobre muchas personas, muchos de ellos son inocentes y otros son culpables. Pero estamos esperando el resultado de la Fiscalía para poder decir quién es quién. O sea, ahí en ese caso de niños hay que primero especificar, porque estamos también atentando contra la honra de algunas personas que son inocentes y están ahí. Y con el caso de caviares, están en el Congreso elegidos también democráticamente, igual que los comunistas, ¿no? Y yo no veo la diferencia en ninguno de los dos. O sea, es lo mismo, tienen una agenda diferente a la agenda democrática pura que tenemos nosotros. Y a la agenda democrática que pensamos que manejaban ellos también. Ahora, han hecho la matemática para tenerlos cerca a ellos, a Cerrón, en este caso que representa a Perú Libre. Bueno, pero por algo es eso. Tienen algún trato, definitivamente. Yo no creo que no lo haya. Algo tiene que haber para que puedan haber aceptado esa situación. No son las matemáticas. Esto es una decisión política, finalmente, y una decisión política de mucha fuerza, y que puede cambiar muchas cosas a futuro. El que se pueda frenar, que no haga la constituyente, lo vamos a hacer nosotros también. O sea, todos los congresistas, cuando tengan que votar demócratas, van a votar para evitar que suceda. Pero el estar sentado en la mesa le da posibilidades de manejar la agenda, le da posibilidades de subir los proyectos que están aguantados a proyectos en espera temprana o para priorizarlos. Es un vicepresidente, ¿no? Y eso no se le va a poder negar. Hace la propuesta en la reunión de portavoces, con sus portavoces que tienen también casi mayoría, y van a lograrlo. Entonces van a poner temas en agenda que no deberían estar en agenda, porque son temas que van a hacer cambios ¿Se le ocurre a usted? Cambio en la Constitución. Hay cambios radicales y hay cambios, por ejemplo, los contratos ley quieren anularlos. Pueden presentar un proyecto para anularlos. ¿Y usted cree que el fujimorismo puede apoyar una iniciativa como esa? Es que ya está en la mesa, no es que la vayan a apoyar o no. O sea, los votos van a mandar. Pero la mesa no aprueba, es decir, no llega el proyecto y la mesa dice, ya, ok, aprobamos la norma, la tiene que someter a debate antes. La tiene que someter a debate, o sea, no es que la mesa lo apruebe, es decir, lo pone en debate. Y al ponerlo en debate, genera la posibilidad de que se realice. Porque los votos no los controlamos nosotros, ¿no? Y estamos muy equilibrados en ese tipo de votos. Y hay mucha gente que piensa que debería hacerse eso. Entonces, es peligroso para el futuro, la futura estabilidad del país. Señor Montoya, en el comunicado que han publicado de su bancada, Renovación Popular, hay una insistencia en las responsabilidades de la mesa directiva frente al Estado de Derecho y la democracia en el Perú. Eso es totalmente exacto. Pero no hay ninguna referencia a nuestra situación económica. Y estamos viviendo una situación económica que requiere del Congreso que contribuya a clarificar algunos temas, porque hay inseguridad jurídica, hay una retracción de la inversión, aumenta la pobreza y el desempleo. ¿Qué compromisos adopta su bancada para que los principios básicos de nuestra economía no se vean perturbados? En dar estabilidad política para que se pueda desarrollar el país con comodidad, en dar estabilidad jurídica, así como lo ha mencionado, porque es necesario para generar confianza en las inversiones. Al ver un inversionista que acá no hay estabilidad jurídica y que se hace lo que se quiere con los contratos, ese no va a venir acá definitivamente, va a retraer la inversión.
Y el otro tema es trabajar con los temas sociales, que tenemos una cola de temas muy, muy complicados y que todos tienen que ver con la economía. Pero ¿qué tipo de economía? Las MIPES y las pymes, por ejemplo, necesitan capital de refresco para trabajar. No tienen, están paralizadas muchas de ellas. Lo que se le dio en el Reactiva no les ha permitido recuperar, necesitan plazos mayores y necesitan un empuje para que puedan relanzar sus empresas. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de puestos de trabajo. Y eso se necesita dar una... Almirante, acaba de mencionar usted la estabilidad jurídica, ¿no? La tranquilidad para los inversionistas, la garantía de que las leyes en el Perú se cumplen. ¿Qué opinión le merece entonces la amenaza que ha lanzado el alcalde de Lima? Ha dicho, el 29 como máximo le estoy pidiendo a Rutas de Lima que abandone los peajes, de lo contrario él anunció una toma de peajes. Eso no es precisamente respetar la estabilidad jurídica del país. Ahí hay un tema muy complejo y complicado, ¿no? Que tendríamos que tener todos los elementos de juicio para poder dar una opinión contundente, pero la situación es clarísima. Le puedo decir algo, ¿no? Ahí hay una deuda social desde nuestro punto de vista del Estado con los usuarios de los peajes. Hay deudas sociales en todos los temas que usted quiera abordar. Y esa solución puede ser una subvención del Estado al valor del peaje para que la población no se vea tan afectada con el tema actual. Correcto, pero esa es una solución. Vías alternas, ¿no? Claro, esa es una solución que usted plantea ahora, pero que parece no haber tomado en cuenta el alcalde, porque el argumento del alcalde es que estos peajes son producto de un contrato que se firmó con una empresa corrupta. Y hasta ahí nomás llega, es decir, no vale, aun cuando Brookfield se ha ofrecido a comprar el resto de las acciones que tiene Odebrecht, él dice, no, eso no vale. Y el problema es que hay una medida cautelar que le ha dicho la municipalidad que se abstenga de cualquier acción hasta que el arbitraje termine y se determine finalmente qué parte y en qué aspectos tiene la razón. Sin embargo, el alcalde parece no entender esta lógica. Él es una persona con mucha experiencia en los temas de negocios, de empresas. Yo creo que va a tomar la mejor decisión al final para la comunidad en general. ¿Para usted cuál es la mejor decisión? La que estoy mencionando creo que es una decisión, no hay mejores decisiones acá, realmente hay decisiones de compromiso. Creo que esa es una decisión que atenuaría un poco la molestia y el fastidio de todos los que son usuarios de estos peajes. Pero un subsidio, respetar lo que dice la medida cautelar del tribunal. Exacto, un subsidio para que la población no se vea afectada como se ve actualmente. No hay rutas alternas para que puedan usar. Entonces, basándonos en eso, podría darse una situación de esa naturaleza. Ojalá que así sea y que no tengamos un 29 perturbado por medidas unilaterales. Almirante, un último punto con el poco tiempo que nos queda. Hay una decisión que ha sido anunciada por el Tribunal Constitucional que concierne a la Comisión de Investigación sobre las elecciones que usted presidió. Considera que es nulo todo lo actuado por su comisión, que nos costó 200 millones de soles. 200.000 soles. 200.000 soles, perdón. 200.000 soles. Y fue la única comisión que terminó en su plazo y empleó menos dinero que el resto. Pero que no concluyó en nada. Concluimos. ¿En qué? En que no había irregularidades. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero pruebas de fraude no hubo. También habían, no quiero hablar con imprecisiones porque no lo tengo el dato acá exacto, pero ahora, sí había. ¿Cómo reacciona usted ante el anuncio hecho por el TC de que todo lo actuado por esa comisión debe ser anulado porque se cometieron vicios constitucionales en su formación? Tendría que decirnos cuáles son los vicios constitucionales. Sí, no estoy de acuerdo, no lo he leído. Sí, todavía no hay una porque no es escrita, pero el señor Ochoa, que es miembro del tribunal, ha dicho que no se obtuvo el número de votos necesario para elegir la constitución de esa comisión, porque uno cambió de voto y no hubo la mayoría. Ese es el argumento dado. Bueno, sería pues buscar una leguleyada, por decirlo de alguna forma, en el más alto tribunal del país para ocultar un fraude. Me parece un fraude. Ha habido fraude. Si uno lo pone a ver en el esquema completo, es unas elecciones fraudulentas. Muy bien. Si el Tribunal Constitucional quiere ocultar un fraude, vamos a tener problemas mayores. Bueno, tomamos nota entonces de su opinión sobre el Tribunal Constitucional y de la comisión que usted presidió, que costó, es cierto, 200.000 soles. Pero es bueno comparar, cuando se menciona una sola, la gente pierde la referencia. Es la única comisión que ha cumplido el plazo en la fecha y la que menos dinero ha gastado hasta el momento. Bueno, de muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, señor Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular. Felices Fiestas Patrias. Felices Fiestas Patrias a ustedes y a todos los peruanos. Muy bien, hacemos una pausa, Marina. Vamos a la pausa, 8:31, y regresamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.